¿Cómo podemos tener Office 365 totalmente gratis, así como lo escuchas? Y lo mejor de todo, que esto es legal. Aquí nosotros vamos a tener el Excel, el Word, el PowerPoint, entre otros programas. Y por supuesto con las últimas funciones que el paquete de Office 365 nos trae. Así que acompáñenme y vamos a hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es abrir cualquier navegador. Y luego de eso vamos a ir a la página google.com. Presionamos Enter y en el buscador vamos a poner Microsoft. A ver, lo vamos a poner 365. Presionamos Enter y vamos a buscar esta página que dice Microsoft 365 login, ¿no? Así que damos un clic acá. Acá les va a mostrar la página de office.com y vamos a acceder. Vamos a iniciar sesión. Vamos a ir a la derecha superior. Vamos a ir donde dice iniciar sesión y aquí nosotros vamos a, si es que no tenemos una cuenta, vamos a tener que crear una cuenta. Es totalmente gratuita y si ya la tenemos asociada a Microsoft 365, entonces le tenemos que poner acá. La cuenta no necesariamente tiene que ser en hotmail.com, también puede ser Gmail o con el número de teléfono. Yo tengo asociada mi cuenta de Gmail, miren, así que le voy a poner por acá. Lo voy a escribir y luego de eso le damos en siguiente. Como mi cuenta ya está asociada, seguramente me va a pedir enviar un código, tal y como estamos observando acá. Así que yo le voy a dar donde dice enviar código, espero unos segundos y aquí voy a revisar mi bandeja de entrada, mi correo, donde debería de tener el código. Y aquí nosotros tenemos el Office 365. Lo primero que tenemos a la derecha, quiero que vean que dice acá comprar Office 365. Si le damos un clic aquí, les va a saltar esta ventanita donde nos muestra todos los paquetes para que nosotros compremos el Office 365, ¿no? Pero este video no está enfocado en comprar una licencia. Lo que queremos es acceder gratuitamente al Office 365. A la mano izquierda, quiero que vean que acá tenemos las aplicaciones. Por ejemplo, si yo abro acá el Excel, le doy un clic, me va a abrir lo siguiente. Y lo que acá nosotros tenemos es el libro en blanco. O también tendríamos acá abajo algunas hojas de Excel que ya venimos trabajando y lo tengo en la nube. Aquí se puede guardar todo en la nube y si quieren también lo pueden descargar para que lo puedan abrir directamente, ya sea en la aplicación que hemos instalado en nuestro escritorio o en nuestra computadora, ¿no? Yo le voy a dar el libro en blanco, un clic acá, miren, doy un clic y me va a abrir la siguiente página. Quiero que vean que aquí está el Office 365 totalmente gratis, pero en nuestro navegador. Aquí lo tenemos. En la parte superior tenemos las mismas herramientas y con todas las funciones. Si nosotros, por ejemplo, tenemos acá las herramientas, quiero que vean a la mano derecha superior, aquí en esta flechita hacia abajo, cinta de opciones, le doy un clic, seguramente lo van a tener de esta manera, ¿no? Donde se muestran las herramientas de una manera lineal, pero para que se muestre tal y como tenemos el programa instalado, entonces le damos en la flechita hacia abajo y le vamos a dar donde dice cinta clásica. Damos un clic acá y miren, a ver, damos un clic en cinta clásica y ya cambió de aspecto. Si quieren cambiar el nombre, vamos a dar un clic donde dice libro 5, miren, libro 5, y aquí le vamos a poner, por ejemplo, mi primer trabajo con Office 365. Presiono Enter y ya está. Aquí no necesitan guardar nada. No es como en el programa de Excel que se van a archivo y guardar. Aquí todo se va a guardar directamente en la nube. Si quieren volver, miren, vamos a dar nuevamente acá en Office 365 y ya tengo acá el nuevo Excel guardado. Por ejemplo, si yo abro este Excel que dice BD, vamos a dar un clic acá. Este es un trabajo que hice anteriormente. Ya voy a poder trabajar con todas las
las funciones que tiene Excel. Por ejemplo, miren, dentro de las funciones más modernas, las últimas, vamos a poner igual, por ejemplo, vamos a llamar la función encall. Encall devuelve una matriz con una columna. Miren, voy a seleccionar esta función que es nueva y vamos a seleccionar toda la matriz. Lo que va a hacer esta función es ponerme a toda esta matriz, pero en una sola columna. Cierro paréntesis, presiono Enter y fíjense que ahora sí lo tengo en una sola columna, toda esa tablita que acabo de seleccionar, ¿no? Al igual que el programa de Excel, puedo alinear, cambiar de formato, etcétera. Vamos a utilizar otra función. Por ejemplo, a ver, voy a eliminar esto, clic derecho, a ver, eliminar columna, bien. Voy a utilizar la función en fila, ahí lo tengo, en fila, y lo que va a hacer en fila es ponerme a toda esta matriz que estoy seleccionando en una sola fila, ¿no? Presiono Enter y miren que ahora está en una sola fila todos los datos de la matriz. Por ejemplo, otra función también tenemos por acá que es filtrar. Miren, abrimos filtrar, seleccionamos todos nuestros datos, punto y coma, y me pide acá, miren, include la columna que quiero incluir. En este caso, por ejemplo, voy a seleccionar solamente esta columna y le voy a poner acá igual, y entre comillas le vamos a poner solamente para que nos filtre, por ejemplo, por la palabra Apple, ¿no? O Apple que se escribe, bien, punto y coma, y al final si es vacío, ¿no? Si es vacío, vamos a poner solamente dos comillitas para que no nos ponga nada. Cierro paréntesis, presiono Enter y miren que ya me acaba de filtrar solamente los datos con la descripción de Apple. Entonces, de esta manera nosotros también podemos trabajar con el Office 365 totalmente gratis, ¿no? Algunas de las debilidades que van a encontrar acá, por ejemplo, si nos vamos a inicio, es que solamente tiene un máximo de almacenamiento gratuito, gratis, de 5 GB. Pero pueden ir descargando, si así lo desean, y borrando sus archivos en la nube para que nunca llegue a su tope, ¿no? Otro de las desventajas que tiene trabajar en un navegador es que van a notar un poco de lentitud. Casi no se percibe, pero sí lo van a notar. En cambio, en el programa instalado no se ve eso. Bien, coméntame qué tal te ha parecido este video, si te ha gustado, y por favor déjame tu comentario y suscríbete a nuestro canal El Tío Tech. Nos vemos en el próximo video.